Formado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana, un día de martes. Un día de martes que hace estamos en el número 16, ¿no? Sí. En el 16 de abril de los Corrientes. Ayer en la maestranza de los toros de Domingo Hernández no dieron ningún juego. Ninguno. Pero hubo un sexto toro, al que supo entenderlo. Juan Ortega, después de una buena faena de Luque, a su quinto toro. Y oigan, bordó el toreo. El toreo, se dijo siempre, era lidiar, templar, mandar. Templó a cámara lenta, mandó a cámara lenta de una forma melódica, sentimental, lleno, cargadísimo de emoción, una serie de pases después de haber visto el toro, que en el capote había perdido las manos un par de veces, después de haber entendido ese toro, que dejaron en la tarde un aroma único a artista de verdad. Se ha consagrado en la maestranza este gran Juan Ortega. Recuerdan, estuvo aquí con nosotros hace algunas semanas. Créanme que de esas cosas que detienen el tiempo. ¿Qué les voy a contar? De momento, en el asunto que nos concierne, que nos lleva de cabeza, o que desde luego protagoniza toda la información en estos últimos días, no hay novedad, lo cual de por sí ya es bueno. Y que no haya novedad es una buena noticia. En todo caso, las cosas parece que se calman, porque hasta incluso el precio del petróleo no está sufriendo tirones. Y en la última hora lo que se ha multiplicado son llamamientos internacionales a frenar la tensión, en todo ese escenario enloquecido permanentemente que es Oriente Próximo. Los países occidentales, con Estados Unidos, Reino Unido a la cabeza, pues están pidiendo a Israel que reaccione con contención. Y parece que Israel, que de una manera o de otra tiene que contestar a Irán, responder al ataque iraní, hasta ahora se lo está pensando. Y está pensando en que seguramente atacará alguna estructura económica, pero que no tenga coste de vidas humanas. Bueno, parece. Luego esto lo hablaremos con Gustavo D'Aristegui. Pero la tensión se ha rebajado, Mañana se reúne el Consejo Europeo para analizar la posición de la Unión respecto a este conflicto. Pues y allí estará Pedro Sánchez, que él está, pues, solo ahí con su ocurrencia. A ver si pilla cacho, a ver si pilla cámara, a ver si, estar a favor del reconocimiento del Estado palestino se encuentra agua en la piscina. Hoy seguirá con la ronda. El jueves el ministro Álvarez planteará el reconocimiento de Palestina en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pues seguramente, lo que podrían hacer los colegas europeos es decirle a Sánchez lo que ayer le contestó la portavoz socialista a las críticas del Partido Popular. Si no quiere ayudar, al menos no estorbe. Eso es lo que deben estar pensando las principales cancillerías europeas de la última ocurrencia del gobierno de España, es que es un estorbo añadido a las dificultades habituales de la Unión Europea para fijar una posición común sobre conflictos geoestratégicos. Pues si Sánchez quiere reconocer el Estado palestino, pues mira, hijo, pues que hazlo. Pero al menos no en redes. El primer ministro noruego ya lo dijo la semana pasada, antes del ataque iraní a Israel, que estaba de acuerdo en el fondo de reconocer el Estado palestino, que eso pues prácticamente toda Europa lo está, pero que no es el momento adecuado para hacerlo. Ayer el primer ministro portugués, Luis Montenegro, no escondió sus diferencias con Sánchez. El portugués explicó que este asunto debe formar parte al menos de un consenso europeo. Pero es que estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha roto todo lo rompible en España. Y en Europa, pues va camino de hacer lo mismo. Está buscando su hueco. Pues esto es un tema que cree que a él, en el área interna de España, le trae la simpatía pro-palestina habitual de la izquierda,
Y luego, por otra parte, dice, bueno, en el plano internacional va a parecer que yo lidero algo. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Y la crónica del desastre institucional que tenemos en España viene muy nutrida por la Fiscalía General del Estado. Ya saben ustedes que es un escándalo diario. Ayer volvió a dar la nota la teniente fiscal, que es la número 2 de don Álvaro García Ortiz, ordenó a los fiscales del caso rechazar la querella planteada por el novio de Isabel Díaz Ayuso. El novio de Isabel Díaz Ayuso se querelló contra la Fiscalía de Madrid por haber filtrado datos confidenciales. La fiscal encargada del caso, pues era partidaria de investigar lo ocurrido, pero se le ha ordenado desde la superioridad cambiar de criterio. O sea, fíjense ustedes, la Fiscalía actúa contra un ciudadano. El ciudadano denuncia a la Fiscalía y la propia Fiscalía se perdona a sí misma. Es todo exquisitamente democrático. Juan Palomo, me lo guiso, me lo como, lo hago yo, lo defeco, etcétera, etcétera. Y hay más. Hoy el Congreso va a acusar al Senado de injerencia en sus atribuciones por haber solicitado la retirada de la ley de amnistía. La pugna entre las dos cámaras, la verdad es que carece de precedentes en nuestra historia democrática, viene motivada por el retorcimiento brutal de todas las instituciones para ponerlas al servicio de la supervivencia de Sánchez. Ahí está Fernando Galindo, el esclavo, admirador y siervo de Pedro Sánchez, letrado mayor del Congreso, que cambió el criterio del Congreso sobre la ley. Esta ley, en fin, puede ser que no nos acordemos, pero hace más de un año fue rechazada por inconstitucional. Y ahora se tramita por urgencia. Todo porque a Sánchez le hacían falta los 7 votos de Puigdemont y la exigencia era aprobar una ley que los propios abogados de Puigdemont han escrito, con la colaboración seguramente de Conde Pumpido, que algún párrafo habrá dejado por ahí. El Senado mantiene el criterio que mantenía antes el Congreso, y lo que dice el Senado es lo que decía el Congreso hace un año. Y eso ha motivado el choque inédito entre ambas cámaras. Luego, por lo demás, hay una serie de cuestiones bastante relevantes dentro de la actualidad nacional que nos tienen hoy entretenidos y que se lo ha venido contando Sergio Barbosa desde primera hora de esta mañana. El último debate de la campaña vasca se celebra hoy. Tanto el Partido Socialista como el PNV están centrando sus esfuerzos de última hora a ver si alertan del peligro que sería Bildu para la economía y tal y cual. Ahora se asustan. Pero bueno, han cebado al mundo filo de tarra durante los últimos tiempos. Para el que quiera saber lo que es Bildu, ¿por qué le llama usted proetarra a Bildu? Bueno, pues que repasen las declaraciones del candidato Chandiano, que tiene un gran premio, evitando llamar a ETA banda terrorista. Se limita a decir que ha sido una banda armada. Claro, eso y tratar de establecer una especie de empate entre los crímenes del GAL que existieron, con más de 800 asesinatos de ETA, hombre, eso es Bildu. Y gracias al sanchismo, gracias al PNV, están a la puerta de ganar, o casi ganar, las elecciones del País Vasco. Y además, ganarlas con esa sensación de que no tienen prisa. Porque si no las ganan, bueno, no hay problema. Ya las ganaremos en la próxima. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay en el día de hoy. Ángela, buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Pues además de todo esto, hoy está previsto que los 3 detenidos por la muerte de un matrimonio y su hija en un chalet de Chiloeches, en Guadalajara, pasen a disposición judicial. Todos están relacionados con el entorno de la expareja de la joven asesinada. La Guardia Civil apunta a un robo frustrado, pero no descarta otras líneas de investigación. Por lo demás, un estudio de FEDEA eleva a 518.000 los trabajadores fijos discontinuos en paro a cierre de 2022. Son 10 veces más que lo que registró Trabajo en la última EPA.
El PP ha pedido ya la comparecencia de la ministra Yolanda Díaz para que dé explicaciones en el Congreso. En Barcelona, un grupo de médicos del Hospital Sant Joan de Déu ha salvado la vida a una niña de 4 años que tenía clavada una aguja de dentista en el cerebro, una cirugía muy delicada porque esa aguja estaba situada en una zona con muchos nervios y muchas arterias. El caso, totalmente excepcional, se va a publicar en una revista científica. Y el jueves termina la suspensión de las sanciones que Estados Unidos impuso al sector energético de Venezuela. Washington ha anunciado que se reactivarán si el chavismo no garantiza unas elecciones libres. Maduro ya ha contestado que siguen a lo suyo porque no son una colonia gringa. El partidazo de COPE, Barça y Atleti ya por las semifinales. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Super martes el que tenemos por delante con ese doble enfrentamiento en la Champions con equipos españoles. A partir de las 9 de la noche en Alemania, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, 2-1 en la ida para los rojiblancos, misma hora en Montjuic, Barça, París Saint-Germain, 2-3 en la ida para el conjunto de Xavi Hernández. Ayer Xavi le lanzó muchos elogios a Luis Enrique después de la polémica del ADN de la ida y Luis Enrique le devolvió el cariño en la sala de prensa. Calma en torno al partido, no hay ninguna polémica y saber si Mbappé va a estar a su nivel o va a hacer lo que hizo en el partido de ida. Se juega mucho el Barça y es evidente que el futuro de Xavi, aunque esté decidido según él, también pasa por lo que suceda esta noche. Y en el Atleti, más cerca que nunca de semifinales. Con Repsol, la previsión del tiempo. Se esperan pocos cambios. Habrá que usar paraguas en Cantabria, País Vasco y el este de Cataluña y por la tarde en Baleares. Atentos a las alertas por viento en el oeste de Galicia y en Aragón. En cuanto a las temperaturas, van a caer en el nordeste peninsular, pero se van a mantener altas en el resto del país, llegando incluso a superar los 30 grados en zonas de Andalucía. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 € y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Hey, tiene una ruta diferente para ir al trabajo. Otra vez no. No hay más formas. Oh. Seguro que sí. No puedo más. Recalculando. Recalculando. Estrena tu SEAT Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. SEAT Arona, tan nuestro, tan SEAT. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 € en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 € por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. ¿Qué tal, Ana Martín? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Hola, Gorge Bustos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, mi María Esteljain. Muy buenos días. Bueno, chicos, Sánchez, cada vez que sale, cuando no es un obrero desde una casa, un albañil, es un jubilado en un hospital, alguien siempre le dice algo. Lo que pasa es que él hace que como que se lo toma con deportividad, ¿no? Ayer le pasó en Asturias, ¿lo visteis? ¿Cómo no verlo, sí, Carlos? Pero fíjate que hay una cosa que no hizo y que siempre hace cuando las cosas le incomodan y es habitual, que es que encaja la mandíbula. Uh-huh. Y eso ayer no lo hizo. Supongo que le han dicho sonríe, claro, porque es muy difícil sonreír y encajar la mandíbula. Entonces parecía que decía, venga, bueno, no, vas, vale, ya estás. O sea que le han dado el truqui. Seguramente no, Bustos.
Sí, yo creo que por eso también sale tanto ahora de gira internacional, en plan Geo Pedro, pero bueno, eso tiene hombre, en Asturias le pasó en Dos Hermanas, o sea, que tampoco es que vaya a la Puerta del Sol, va buscando feudos de tradición socialista, pero aún así creo que el descontento por muchas de las decisiones que está tomando, y no voy a repetir el pareado grosero que le infligieron, pero que la gente lo entiende muy bien, es decir, que el argumentario oficial se estrella, el de la concordia y todo esto se estrella aparatosamente contra la verdadera razón de sus claudicaciones, que es mantenerse en el poder para conseguir los votos de Puigdemont. Yo creo que más allá de lo poco ortodoxo del continente del mensaje, pero si nos quedamos con el contenido, efectivamente, es que no hay un solo español que pueda rebatir que Pedro Sánchez no está donde está por 7 votos, con todas las cesiones que ello ha conllevado y que seguirá conllevando. Bueno, iremos viendo. En las últimas horas de las vascas os dice algo la intuición, el olfato, la información. Los sondeos dicen que gana Bildu. Yo no sé si hay en parte una intención de movilizar a gente a la que esa victoria le pueda horrorizar, si es que queda alguien en el País Vasco así, pero todas tienen ya un sonido coincidente en esa presumible victoria de Bildu. La cuestión es por cuánto, porque se habla mucho de la paciencia estratégica de los abertzales y que ahora pues, no les interesaría, pero Otegi, para quien le quiera escuchar, es bastante claro. Si hay una victoria lo suficientemente clara, vamos a ver si la tentación del PNV no es uncirse a esa mayoría abertzale en el País Vasco a imitación de aquel Junts pel Sí de Esquerra y Junts en Cataluña. Eso es una posibilidad que reconocen incluso los socialistas. Pero es muy complicado, porque eso sería inmolarse. Es decir, el PNV intentará por todos medios gobernar con el apoyo del Partido Socialista, aunque sea Bildu la que tenga más escaños. Otra cosa es que es cierto que los líderes de Bildu, podríamos decir Otegi, sí que lo tienen asumido, incluso lo verbalizan, ¿no? En pequeños corrillos que no es este el momento, o que no era este el momento, no sé si habrán cambiado de idea, sino que esto era a largo plazo. El asunto es que Bildu no son solo los líderes, no solo es Otegi, quiero decir, luego vas y convences a los que están allí en el Goierri, los duros, de que no vas a gobernar, si has ganado de calle. Claro. Bueno, esto es un lío, ¿eh? Vamos a ver, Ángela, qué noticia nos traes hoy de la mano de Orange Empresas. Optimizar los procesos de venta, ese es el principal objetivo de los pequeños comercios para poder competir contra multinacionales y servicios de paquetería. Aquí es donde entran en juego las centralitas virtuales. Su inclusión para el comercio electrónico y este tipo de venta es clave para la comunicación entre los usuarios y la empresa, también para mejorar la experiencia tanto del cliente como la del empleado. Según un estudio reciente, estos sistemas son de gran utilidad para aumentar la productividad, que podría llegar a mejorar hasta en un 20%. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Herrera Incope. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Mucho temor a lo que pueda ocurrir en Manchester sobre lo que pueda ocurrir en el City. O sea, si Madrid te pega 3-3 con el Adelaida, pues en la vuelta puede remontar y se puede ser optimista. Lo normal es que el City te eche. Si no tiene luego la mejor versión de Vinicius, de Bellingham, es muy difícil. O sea, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número 1 del deporte. La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Saint-Gobain Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas fresas de origen nacional caja de 600 gramos por solo 2,99 euros. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana. ¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a ver, el salario de los jóvenes no está tan bien. Lleva estancado desde 2010. Así es, mira, Carlos, diversos estudios reflejan que el salario medio de la denominada generación millennial apenas ha crecido en 15 años, o sea, y eso a pesar de que el coste de la vida sí lo ha hecho, y especialmente en lo que más les afecta a los jóvenes, la vivienda. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, se ha encarecido un 25% desde ese año, esos 15 años. Y es que aquellos que ahora están entre los 25 y los 40 años, a los que se les denomina también generación sándwich, por haber estado atrapados entre dos crisis económicas muy profundas, pues lucha por encontrar una estabilidad en el mercado laboral que no solo ofrece salarios bajos, sino también condiciones de trabajo pues bastante inestables. A pesar de la subida del salario mínimo por decreto y de que la última reforma laboral ha reducido la temporalidad a mínimos históricos, lo cierto es que el empleo en España no responde a las necesidades mínimas de toda una generación. Y por eso los jóvenes españoles son los europeos que más tarde se van de casa, ¿no? Pues esa es la consecuencia. La media de edad a la que se emancipan es a los 30 años. Estamos hablando de que un joven español se pasa el 36% de su esperanza de vida en casa de sus padres. Por ponerlo en contexto, un joven sueco o danés pues se va de casa a los 21. Actualmente casi la mitad de este grupo demográfico todavía reside en el hogar familiar. Un problema que no se soluciona ni decretando esos salarios mínimos, ni modificando la denominación de un trabajador temporal a fijo discontinuo. Así no se arregla. El problema lo tenemos en la capacidad de nuestro modelo productivo para ofrecer mejores expectativas económicas y cierta estabilidad. El tema clave es, como siempre, la productividad. Ahí le has dado. Mira, si un modelo económico no es eficiente, no es productivo ni puede generar buenos salarios, que es el problema. El salario medio está estancado porque nuestra estructura económica se ha reducido el peso de la industria y además ha agigantado la dependencia de nuestra economía de los servicios. De ahí que la riqueza neta real mediana de los hogares jóvenes en 2020 era de 24.000 euros, contra los 87.000 euros al cambio actualizado del que disponían sus padres en 2002. La diferencia es notable. Por eso preocupa que el gobierno solo focalice en subsidios o que incluso la oposición sea incapaz de aportar una alternativa creíble a este doble problema. Un problemón, Carlos, que muestra además una creciente desigualdad intergeneracional que tendrá consecuencias en la estructura social de este país en el futuro. Además, cuanto más tarda un joven en emanciparse, más tarda en asumir las riendas de su vida, más tarda en ser un ciudadano pleno, productivo, libre y al final que pueda ser constructor de su propia salida de emergencia. Gracias, Marc. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope. Estar informado. Este martes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 98 millones. Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 98 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, información desde su COPE. Herrera Incope. La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Después de 3 semanas de silencio absoluto, el fiscal general del Estado se pronuncia sobre la filtración de datos confidenciales que afectan a la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz se hace responsable de esa nota de prensa. Dice que no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa de Alberto González Amador y sale también en defensa de los fiscales, que cumple, dice, con su deber de informar a la ciudadanía con absoluta transparencia y prudencia. Por otro lado, también hemos sabido que la número 2 del Ministerio Fiscal ha dado instrucciones para que no se admita la querella interpuesta por González Amador contra la Fiscalía por revelación de secretos tras filtrarse la famosa nota de prensa. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE en este martes 16 de abril. 13 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Hoy bajan un pelín las temperaturas, pero va a seguir haciendo calor. Enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico. Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en 1 hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 2 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Bueno, pues lo cierto es que no muy bien en todo el arco este de M30. Allí es muy difícil el desplazamiento de sur al norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Una hora punta que ha complicado el resto de la M30, todas las entradas a la ciudad, la salida por Avenida de América hacia la A2 y especialmente todo el centro, el entorno de la glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección norte, también las calles de Bermúdez y José Abascal o la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra. Y vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada en prácticamente todas las entradas a la capital madrileña. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 a su paso por Parla, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Lo más complicado lo encontraremos en la M40 Villaverde en ambas direcciones, Vallecas y Coslada sentido A2, Pozuelo del Halcón y Túnel del Pardo hacia la carretera 1 y ya en M50 en los tramos más habituales, Majadahonda sentido A5, Boadilla hacia la carretera 6 y Fuenlabrada en ambos sentidos. Bueno, mañana complicada en cuanto al tráfico, las 8:27. Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo. Vamos a seguir con sol y con temperaturas altas, máximas de 26 grados en el centro, mínimas de 10 de madrugada. Mañana vamos a empezar a notar un poquito la bajada de las temperaturas, que serán más propias de la primavera, las máximas de 21 grados. Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico. Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid. La comunidad va a incentivar los viajes de taxis y VTC de personas con movilidad reducida. Con ello quiere compensar económicamente, entre otras cuestiones, el mayor gasto en mantenimiento que tienen los vehículos adaptados. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTOME Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTOME o entra ya en ftomeocasión.com. Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat. Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren... Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. La clave de Ángel Expósito es el fútbol español, el futuro de Rocha y una observación muy preocupante. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. A vueltas con las vergüenzas en la Federación Española de Fútbol. Suspendido el nombramiento de Rocha, ahora las opciones, al parecer, son 3. Lo normal sería el reinicio del proceso electoral, otra vez con los avales. Otra posibilidad, que el Tribunal del Deporte tire pa'lante y Rocha sea nombrado presidente. Y la tercera, que Rocha sea inhabilitado directamente. Del Pablete de José María García, ¿te acuerdas? Hemos pasado a Rubiales, Rocha y Negreira. De los chupópteros a las orgías en Salobreña. Y otra clave, el gobierno durante todos estos años ha estado de perfil, porque ese presidente de la Federación Española, progresista y reformista como su padre, por supuesto, estuvo en todo momento amparado, apoyado y vete todo a saber qué más por su mismísima sanchidad. Incluso se cruzaban mensajitos. ¿Y sabes qué? Lo peor me lo apuntó Manolo Lama en La Linterna. Sin el puñetero beso a Jenny Hermoso, sin la cerdada aquella cogiéndose el paquete, Rubiales seguiría siendo presidente de la Federación. Rocha seguiría siendo su vicepresidente económico y Pedro Sánchez seguiría avalando a toda esta banda. ¿Tú qué crees que va a pasar con Rocha, Tron? Nos escuchamos. Hasta esta misma tarde, vete a saber lo que va a pasar con Rocha. Yo lo que señalo es que lo de Rocha ya lo avisé y ya lo dije. Y exactamente el día antes, adelantando hasta incluso todos los plazos. Bueno, ahí están, que decidan los tribunales o que se repitan las elecciones. Ahora vamos a ver, damas y caballeros, porque aquí tenemos a Ana Martín, a Jorge Bustos, tenemos a mi María Esther Jaén, todos en forma. Bueno, da gusto verlos, lo limpios que han venido y lo descansados que están y todo eso. Y por lo demás, el asunto es el que es. Parece que las cosas andan, bueno, tranquilas. Parece que las cosas se han destensionado un poco en Oriente Próximo. Enseguida hablamos con Gustavo Aristegui, al que ya saludo. Querido Gustav, buenos días. Muy buenos días, querido emperador. Gustavo Aristegui es diplomático, como saben ustedes, ha sido embajador de España, ha sido diputado y ahora mismo es uno de los más preclaros observadores internacionales que hay y nos puede explicar alguno de los trucos de la actualidad. Pero antes me gustaría que mis colegas me dieran una pequeña pincelada de lo que supone para el mundo este conflicto y de lo que supone para España el emperrarse Pedro Sánchez en que haya que reconocer ahora el Estado palestino. María Esther. Bueno, yo creo que supone ver que él va por libre, o no por libre porque no es el único, quiero decir, pero que lo que abre son interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Más allá del reconocimiento del Estado palestino, pues se abren dos posibilidades, al menos son las que yo barajo, ¿no? Una, que con toda esta campaña que está haciendo exterior, etcétera, etcétera, él está haciendo su propia campaña interna en España como líder de la izquierda, que defiende, en fin, que eso tiene su público. Y dos, que él esté intentando asomar para un cargo en el futuro internacional. ¿No? Antes se decía que tenía hecho lo de presidente del Consejo en la Unión Europea, pero también se ha hablado largo y tendido de su interés
por ser secretario general de Naciones Unidas. Nos puede gustar o no, pero Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. Por tanto, esto que no aporta, porque él es consciente de que sí es verdad que Naciones Unidas habla de 2 estados, del reconocimiento de 2 estados, pero para que 2 estados pacten y acuerden, tiene que haber alguien en uno de ellos. En Israel hay alguien que difícilmente aceptaría, pero es que en Palestina no hay. Es decir, en Cisjordania llevan sin elecciones desde hace 20 años y Gaza, bueno, ya vemos lo que es. ¿Con quién van a acordar? Es que no es el momento. Es decir, tú puedes reconocer al Estado palestino, pero no aporta nada internacionalmente. Por tanto, nos vamos a la segunda derivada. ¿Qué te aporta a ti, Pedro Sánchez? Muy rápidamente, Ana María. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por el resumen del inicio de la gira de Pedro Sánchez. La semana pasada ya recibió un aviso del portavoz de la Casa Blanca diciendo que cada país es soberano y elige cuándo, cómo y si reconoce el Estado de Palestina. Al día siguiente el primer ministro de Noruega le dijo que reconocimiento sí, pero que no necesita la tutela de España y menos la de Pedro Sánchez para decidir por sí mismo cuándo y cómo. Y ayer el primer ministro de Portugal, el sucesor de su añorado António Costa, le dijo que con Portugal no cuente para un reconocimiento que no viene a cuento en este momento, y le dijo algo más, que él y el mundo debe apostar por la vía multilateral y no por el bilateralismo, que es lo que está practicando en este momento Pedro Sánchez. En esa comparecencia conjunta en Moncloa, una periodista portuguesa le preguntó al presidente español si cuando llegue el momento de ese reconocimiento en el que Pedro Sánchez se reafirmó, España situará su embajada o su representación diplomática en Jerusalén o en Ramala. Pedro Sánchez, por supuesto, no contestó, dijo que no iba a responder a todas las preguntas antes de que se produjera ese reconocimiento. Pero es que el problema no es que no vaya a responder a todas las preguntas, es que no ha respondido a ninguna. Es que la semana pasada se pasó toda la mañana compareciendo en el Congreso para hablar sobre todo de política internacional y no respondió a nada. No respondió ni sobre la representación diplomática española, no respondió qué fronteras va a reconocerle España al nuevo Estado de Palestina, no respondió quién va a ser su interlocutor, y así estamos en la oscuridad más absoluta. Gustavo, el que no haya novedad por ahora es una buena noticia, ¿no? Sin duda ninguna. Sin embargo, el panorama geopolítico es extraordinariamente inquietante, más que preocupante. Porque, como decía Sergio Barbosa muy bien esta mañana, cualquier chispa puede acabar desencadenando un fuego de incalculables proporciones. Hemos visto que mucha gente se tomaba a broma el lanzamiento de misiles balísticos, de drones con motores a reacción sobre Israel. El propio Jake Sullivan lo ha calificado de un éxito extraordinario y rotundo el haber podido derribar casi los 350 bólidos que estaban lanzados contra Israel, pero no es ninguna broma, es que hubiesen podido no hacerlo, podían haber tenido un fracaso, que no funcionase la coordinación de los sistemas de defensa antiaéreos. Todo el mundo menciona el Iron Dome, pero hay otros, el Arrow 2, el Arrow 3 y los propios sistemas Patriot y los aviones de caza. Si esa coordinación perfecta con la cooperación de saudíes, jordanos, británicos, estadounidenses no hubiese dado fruto, estaríamos hablando de una cosa completamente distinta, y es posible que Israel e Irán hubiesen entrado en guerra. Y me parece, quería dejar para más tarde, pero el centro de la cuestión me parece que es que no se calibra en su justa medida la extraordinaria gravedad de lo que supone la amenaza iraní. Si quieres entramos en eso un poco más tarde. Entra. Pues la amenaza iraní es algo que se toma por descontado. Hemos visto como, lamentablemente, muchos líderes occidentales han confundido la prudencia con una laxitud que incita a creer
a Irán a creer que tiene una impunidad absoluta. Hemos visto como cuando se le imponen sanciones porque no cumple con sus obligaciones internacionales, porque sigue centrifugando gas y tratando de producir plutonio para enriquecer plutonio para fabricar armamento nuclear, porque es evidente que pasando del 2, 3, 4% no es para uso civil. Y sin embargo, cuando tenemos una crisis inflacionista, se da cabida al petróleo iraní para contener los precios del petróleo y luchar así contra... Porque siempre hay alguna cosa que nos puede hacer cambiar principios por pragmatismo. Y sin embargo, no estamos recordando que en este mismo momento, cuando estamos hablando, la amenaza iraní tiene muchas patas. Tiene la propia Hezbollah, que es una milicia terrorista con una potencia de fuego extraordinaria. Estamos viendo los problemas que está teniendo Israel para dominar una franja de 350 kilómetros cuadrados con 20 o 30.000 terroristas de Hamas. Y imaginemos lo que es las decenas de miles de fanáticos armados hasta los dientes con todo tipo de armamento sofisticado, muchas veces proporcionado por el propio Irán, que tiene Hezbollah. Y esa es otra historia que también hay que mirar. No olvidemos los hutíes, que tienen bloqueado el comercio internacional porque nadie puede navegar con seguridad por el Mar Rojo y tener acceso con tranquilidad al canal de Suez. No olvidemos las milicias prosirias en Irak. No olvidemos el propio régimen sirio, que es un aliado incondicional, porque sin Irán no habrían ganado la guerra contra los opositores moderados y los opositores bestias, es decir, Daesh y Al-Qaeda, que están todavía en Idlib, siguen dominando la zona de Idlib en gran medida, y hoy no existiría Bashar al-Assad si no fuera por Irán, y evidentemente hará lo que se le diga. Y tampoco hay que olvidar la famosa noticia que nos comunicó el Wall Street Journal prácticamente al día siguiente de los ataques del 7 de octubre, del que, en fin, una y otra vez intenta taparse, y es que hubo una reunión en Beirut en la que estuvieron altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní con Hamas y con Hezbollah. A mí no me extrañaría nada, pero nada, que el ataque del 1 de abril tenga relación directa con aquella reunión, porque justamente el sujeto que cayó en el ataque del 1 de abril, el general Mohammad Reza Shahedi, que era una bestia parda de muchísimo cuidado, pues es muy probable que estuviese implicado en la planificación, ejecución y autorización, quizá incluso armamento, de la operación terrorista, de las operaciones terroristas de Hamas del 7 de octubre. Por lo tanto, ahí tenemos una relación directa. Y otra noticia que no sale en Occidente, que ha sido el asesinato por un comando seguramente del Mossad en la montaña cristiana libanesa de Beit Meri del financiero clandestino más importante de Hamas. Apareció muerto ayer. Es decir que los servicios de inteligencia israelíes, después del gravísimo fallo del 7 de octubre, se están poniendo las pilas. Y el ataque del 1 de abril contra el edificio del Consulado General de Irán, adyacente a la embajada iraní en Damasco, en mi opinión, tiene todo que ver con eso. Y a pesar de que haya habido algunas críticas por parte de algún analista israelí en los medios de comunicación internacionales, el profesor Yagil Levy, por ejemplo, que es profesor de Sociología Militar de la Universidad Abierta de Israel, que es una universidad pública, por cierto, decía que Israel no hubiese debido cruzar la línea roja de atacar una alegación diplomática. Yo, desde luego, creo firmemente en la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas, pero yo me pongo en los zapatos del jefe del Mossad cuando sabe que en ese edificio hay 7 altos mandos de la Guardia Revolucionaria, que es una institución terrorista. Ahora explico la estructura del Estado iraní, porque muy poca gente entiende cómo funciona eso. Y que hay 2 generales, uno de los cuales pudo estar detrás de inspirar o de autorizar los ataques del 7 de octubre, pues yo no sé si no me hubiese contenido tampoco. Y te pregunto, en todo en ese dibujo que has realizado de la situación, etcétera,
¿Cómo encaja el movimiento del gobierno español, de su presidente, de ir pidiendo por el mundo el reconocimiento del Estado palestino, que no sé exactamente en qué términos, porque tampoco lo aclara, es decir, qué fronteras reconoce, ante qué autoridad lo plantea y dónde coloca su embajada, etcétera, etcétera? Es un esfuerzo inútil y que en consecuencia va a provocar esto melancolía, como se dice habitualmente. Sin embargo, yo creo que le está haciendo más daño que bien a la causa palestina. En efecto, por la inoportunidad del asunto. Lo decía esta mañana muy bien Carmen Martínez de Castro. Decía, si era inoportuno antes del ataque iraní a Israel, lo es mucho más ahora. Y eso está... cuando un primer ministro de un Estado como Noruega, que es el autor de los acuerdos de Oslo del año 93, te está diciendo, oiga, no es el momento, es que a ese es el más grande portazo que se le puede dar a la iniciativa. Nadie duda que solo puede terminar esto con una solución de dos estados, pero es que en este momento no se dan las condiciones. También decía Sergio Barbosa esta mañana que ¿qué estado? Es decir, Gaza destruida y dominada por lo que queda de Hamás o por sabe Dios qué, porque desde luego va a ser muy difícil que Fatah y la autoridad palestina de Cisjordania pueda entrar allí. Es muy curioso que se está produciendo un cambio de la popularidad en ambas zonas. Hamás no ha perdido popularidad en Cisjordania y sin embargo la ha perdido extraordinariamente en Gaza, y la autoridad palestina sin embargo no retoma vuelo en las encuestas, en fin, que se hacían antes de la guerra de Gaza. Pero es prácticamente imposible conectar los dos territorios. Es muy difícil con el actual reparto de competencias en Cisjordania, las manchas del leopardo, como decían los palestinos, que son las zonas que en efecto dominan y que está también manchado por los asentamientos israelíes. Es muy difícil hoy por hoy que eso se dé. Y es muy difícil que eso se dé hoy porque también hay condiciones de seguridad que no se están dando para garantizar la existencia del Estado de Israel. Porque una cosa que no se está poniendo encima de las mesas de los analistas más reputados es que todo esto está demostrando una cosa, es que Israel no es invencible, y en consecuencia, como no es invencible, en un momento en el que las cosas se vayan de mano, la desaparición del Estado de Israel, que nos parecía a todos prácticamente imposible hace apenas unos meses o unos años, no es imposible hoy, y es una cuestión que no nos la podemos tomar a broma. Y estamos ante un régimen como el iraní, en el que se vota, pero no es una democracia, en el que la autoridad máxima es el líder supremo de la revolución islámica, que es el que nombra el Consejo de Guardianes de la Revolución, es el que de verdad hace y deshace en el país. El gobierno es un títere. La Asamblea de Expertos es la que decide qué ley es buena y cuál no es buena. El Consejo de los Guardianes de la Revolución decide quién se puede presentar a las elecciones y quién no. El Parlamento es una asamblea consultiva. Y esto es una oligarquía, no es una dictadura de unos pocos señores. Esto sería imposible en un país de 90 millones de habitantes si por lo menos el 30% de la población no estuviese, como lo está, incondicionalmente a favor de su régimen. Y eso es lo que hace al régimen iraní mucho más difícil de derrotar desde dentro de lo que parece. Ya vimos los movimientos de protesta tan extendidos que se dieron durante años y que fueron brutalmente reprimidos, un régimen que además nunca deja nada al azar. Hemos visto cómo van a asesinar sin ningún tipo de escrúpulo a sus disidentes al extranjero y que tratan de asesinar a los críticos occidentales extranjeros, como fue el caso de Alejo Vidal Cuadras. Sí. Estas son cuestiones que tienen que ponerse en la ecuación y que no se están calculando. Y me parece además que la influencia política espuria del Ministerio de Inteligencia iraní en instituciones occidentales es algo que se ha dejado pasar de manera muy responsable. Y no solamente lo hacen a través de la presión, lo hacen también a través de la corrupción. ¿Y crees que la respuesta israelí a los drones y a los misiles y a estas cosas que fueron interceptados el otro día va a ser una respuesta muy calculada? ¿O es una respuesta con víctimas en nombre y apellidos?
Decía el Washington Post en su edición de hoy que era el gran dilema de Israel. Cómo responder sin producir una escalada. Bueno, es que a mí me parece, no paradójico, me parece dramático que nadie pueda estar diciendo seriamente que qué contenida ha sido la respuesta de los iraníes, porque solo han lanzado 350 misiles y drones. Pero cuando la gente... pero como avisando que los iban a lanzar, sí, ¿no? Bueno, pues sí, pero es que si no hubiesen avisado de la misma manera. De todas formas, si los radares de las defensas antiaéreas no los captan, pueden haber avisado hace un mes que entonces entran todos a saco y causan muchas centenares o igual miles de víctimas. Pero cuando la gente habla de drones, se imagina las cositas con hélices que se mueven con la cámara como en las bodas. Sí. No, estamos hablando de cacharros que tienen motores de reacción y que llevan bombas y misiles de gran... Y después están los propios drones suicidas, que son una bomba en sí mismo. Estos son los que están causando estragos en Ucrania, usados por Rusia en contra de las tropas ucranianas. Esto es lo que tenemos delante. Y es lo que no le estamos prestando la debida atención, ni como analistas, ni como opinión pública. Y esto es lo que está poniendo de manifiesto que los países occidentales tienen que ponerse serios con sus presupuestos de defensa y llegar al 2%. Te doy un dato que a mí me parece espeluznante. Ya sabes que me gustan estas cosas que son un poco del efecto. Un portaaviones nuclear estadounidense equivale a todo el presupuesto de defensa de España. Caramba. Bueno, el presupuesto que va a aumentar, presupuesto que se va a acercar al 2% si en el gobierno, una parte del gobierno no bombardea la otra. Y por cierto, me dicen que la matización de Pedro Sánchez acerca de lo que llamó acontecimientos en lugar de escalada de atentados por parte de Irán fue una llamada de Margarita Robles diciéndole al presidente del gobierno: oye, vamos a ver, vamos a afinar un poquito más en los diagnósticos, que tengo a muchos ejércitos preguntándome, ¿pero esto qué es? Es una declaración extraordinariamente desafortunada, por ponerlo en términos muy suaves. A ver, Igor Gebustos, la última te la dejo a ti. Sí, Gustavo, buenos días. Yo quería preguntarte, parece que estamos en un momento de calma tensa. Israel ha confirmado que va a responder, pero al mismo tiempo ha enfriado la respuesta durante unas horas. Pero no puede dejar sin respuesta el primer ataque de la historia directo. Exacto. No a través de sus proxies como los hutíes, como Hezbollah o como Hamas, directo sobre Israel. Recordemos que si no llega a funcionar la cúpula de hierro o los sistemas de defensa antiaéreos israelíes, Jerusalén sería ahora mismo una bahía. Quiero decir que esto, el hecho de que la superioridad militar de Israel haya impedido la masacre, no significa que la intención de esos misiles no fuera la destrucción. De acuerdo. La destrucción de Israel. Entonces, ¿cómo se gradúa una respuesta? ¿Cómo puede Netanyahu responder sin desairar a Estados Unidos, que le pide contención en la respuesta, y al mismo tiempo satisfaciendo a toda la gente de su propio gobierno, digamos, los más halcones, por decirlo así, y de su propio electorado, que le pide venganza, por decirlo así, ¿no? No, desde luego es que a mí vuelvo al comentario sobre el lenguaje de algunos líderes occidentales. Es decir, en pleno ataque de 350 ingenios contra el Estado de Israel, que algunos están diciendo, hombre, contención. Digo, bueno, y si si se llegan a producir, como tú dices, miles de muertos, ¿la contención de qué? Es decir, no se puede renunciar a la defensa de tu país y de tu territorio y de tu población. Es el mayor acto de cobardía y de irresponsabilidad. No tiene perdón en la política y en la política internacional concretamente. ¿Cómo se gradúa la respuesta? En este momento, a mí me parece que tampoco estamos dándole la importancia que tiene las tensiones que existen dentro de la deslavazada coalición que es en realidad el Partido Demócrata de hoy, que no son solo los muy izquierdosos estilo Alejandra Ocasio-Cortez o Ilhan Omar o Cory Bush o todos estos que están más en la órbita de gente como Podemos o la gente moderada, pues como el propio Biden.
Yo creo que el tono correcto es el tono de Blinken, que es una persona muy sensata, extraordinariamente bien informado y un fino analista, que conoce además muy bien la región y conoce muy bien el Magreb y Oriente Medio. Yo creo que no puede quedar sin respuesta. ¿Cómo se va a evitar que haya una escalada? Es muy difícil saberlo. Y eso es justamente lo que yo temo, que no tengamos la clase política internacional necesaria para que esto tenga la respuesta medida, pero que deje un mensaje muy claro. Si no reacciona Israel, el mensaje que está lanzando a los enemigos de Israel, a los enemigos de Occidente, es que sale gratis. Y que además están en momentos de debilidad y que adelante, venga otra y hasta que le salga. Porque en el momento en que hemos visto que los misiles de Irán llegan sin problemas a Israel y llegan también sin problemas a Europa y a otros países de la OTAN, como lo es Turquía, el día que estén cargados con cabezas nucleares, ese día el régimen iraní es intocable, ya estará blindado, que es exactamente lo que está intentando hacer porque sigue los pasos de Corea del Norte. Sabe que Corea del Norte, régimen infumable donde los haya y que está en cooperación con el régimen iraní, no puede ser derrocado ni derrotado porque tiene el arma nuclear. Y, de hecho, otro elemento fundamental es la cooperación ruso-iraní, que también puede acabar teniendo consecuencias muy graves. Si eso llega al extremo de que la tecnología de misiles hipersónicos acaba siendo transferida a Irán, tenemos una guerra en Oriente Medio seguro. Es Gustavo de Arístegui, que esta mañana nos ha acompañado en el estudio, nuestro analista, corresponsal, lo que se ha llamado toda la vida diplomático, de un programa como es este, que ustedes están escuchando. Gracias, querido Gustavo, te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, emperador. Y seguimos en contacto. Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Carlos? Pues el plan hoy es dar la enhorabuena a nuestros emprendedores, a las pymes españolas, grandes creadoras de empleo. Bueno, eso es un buen plan. A ver, ¿cómo? Bueno, pues las pymes, te cuento, generan el 70% de los puestos de trabajo, más de 10 millones de empleos, mientras que las grandes empresas alcanzan algo más de 5 millones. Dicho esto, Carlos, Microbank, el Banco Social de CaixaBank, contribuyó el año pasado en la creación de casi 30.000 puestos de trabajo directos a través de los emprendedores que recibieron un microcrédito o un préstamo de esta entidad, lo que ha supuesto un crecimiento de más del 63% respecto del año anterior. Microbank otorgó financiación con impacto social, Carlos, por valor de más de 1.380 millones de euros el año pasado. Esto es un 36% más que en el ejercicio anterior. El 45% de los negocios que han recibido un microcrédito del Banco Social de CaixaBank, Carlos, prevé contratar a nuevos trabajadores durante este año. CaixaBank, todo un referente a nivel nacional por reconocer el mejor talento en el desarrollo de proyectos tanto en etapas iniciales como en fases más consolidadas. En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 9 de octubre de 1967. Número de la suerte, el 4. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. ¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay nombres que no engañan, como peli, rojo porque tiene el pelirrojo. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.